Bueno, les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en la práctica que hice en el Instituto Tecnológico Olga Santa María, Itos, de Anolema, Cundinamarca. En realidad yo tenía una experiencia previa en aula porque durante 3 años trabajé en un colegio privado y católico también de acá del municipio, pero con todos los grados desde transición hasta octavo. El cambio, sin lugar a dudas, fue muy grande en comparación con el otro porque el anterior era católico y allí la disciplina era súper importante, o sea, se veía en los pasillos, se veía en todos lados realmente el respeto que los alumnos tienen por cada una de las personas que conforman la institución. Y aunque acá en este colegio departamental también es importante la disciplina, no es algo que se tenga como en el que se hace tanto énfasis. Por ejemplo, en este colegio vi algo que nunca ni en mi colegio, que también era privado, ni en el católico, nunca vi. Y fue que los chicos evaden clase sin ningún problema. De hecho, yo no sabía y los mismos compañeros me tenían que decir como profe, llama a lista porque hay algunos compañeros que están evadiendo clase. Entonces tenía que llamar a lista y a estos chicos, en realidad, pues ellos sí llevan su control y a la tercera llamada a sección, la tercera vez que evaden clase, se les sanciona, pero en realidad esto para ellos es casi que una recompensa, o sea, para ellos es bueno si no tienen que ir al colegio, entonces no le ponen mucho cuidado a esto. Bueno, aparte de esto, los grados son bastante numerosos. Yo trabajé en un salón con 35 niños, los salones acá son entre 35 y 45 niños aproximadamente, el nivel era de 35, con chicos entre los 13 y los 15 años. En realidad eran bastante grandes, en realidad eran más altos que yo algunos de ellos, y por mi contextura en ocasiones inclusive pues podría confundirme fácilmente con ellos. Es por eso que en un principio la disciplina para mí fue un poquito difícil y complicada, porque ellos en realidad no me veían como una figura de autoridad. Es por esto que tuve que ser un poco más estricta y seria al comienzo para que ellos entendieran que aunque las clases iban a ser dinámicas y quería que fueran un poco más lúdicas, no quería que cayeran en el juego, que llegaran de pronto a respetar las clases y respetarme a mí. Entonces tuve que ser clara desde el comienzo y decirles cuál era la dinámica que yo quería que se llevaran las clases. Les dije que yo quería que íbamos a trabajar en grupo, que quería un trabajo colaborativo, pero no quería llegar al desorden. Entonces eso es lo que tuve que hacer con ellos y lo que me enseñaron, lo que aprendí es que desde el principio tenía que ser muy clara con ellos, con las expectativas que yo tenía para con la clase y con ellos, lo que esperaba enseñarles y también lo que esperaba que ellos tuvieran frente a la clase. Bueno, uno de los principales o primeros inconvenientes que tuvimos en las clases fue la falta de materiales y la falta de colaboración por parte de la institución en este sentido. En realidad no teníamos ni un pincel para trabajar, así que teníamos 2 opciones. Una de las opciones que tenía era hacer clases completamente teóricas y pues o sea, obviamente no era la idea. Y la segunda era conseguir recursos de alguna forma para comprar materiales. Así que para resolver esta segunda opción, que fue la que elegí, la de conseguir recursos y materiales, tuve 2 estrategias. La primera de ellas fue hacer una serie de rifas que vendimos entre los chicos y yo. Rifamos unos bonos de comida, las vendimos todas, pues hubo algunos inconvenientes con los chicos porque algunos de ellos no quisieron colaborar, pero aún así hicieron uso de los materiales y todo fue un poco complejo. Pero pues igual logramos conseguir el dinero para costear los materiales, entonces ese era el fin. Igual es que costear materiales para un grupo tan grande es un poco complejo, entonces tuvimos que recoger bastantes fondos. Entonces la segunda estrategia que tuve fue crear una caja. Cogí una caja, la decoré y les dije que era la caja de donaciones. En esta caja esperaba que ellos, pues con permiso de la casa, tomaran aquellos materiales que de pronto tenían en la casa y que no usaban nunca, pinturas, pinceles, cartulinas, lo que tuvieran, que nos pudiera servir para la clase y que lo donaran a la clase para que pudiéramos usarlas y así no fuera tan complicado conseguir los materiales. Entonces con estas 2 estrategias pues obtuvimos los materiales que necesitábamos. Además de eso también tuve como la idea de no comprar todas las pinturas porque era un poco costoso, sino que también las creamos con colorantes. Para algunas actividades compramos pinturas de una sola tonalidad y con colorantes las pinturamos del color que cada uno de los chicos necesitaba para las diferentes actividades. Digamos en la clase de vitrales
en lugar de comprar pintura vitral, que pues era un poco más costosa, pues usamos silicona líquida. Silicona líquida la rebajamos un poco con alcohol, pero para obtener como la textura que necesitábamos. Y también, pero con colorante de alimentos, les aplicamos el color que cada uno de los chicos necesitaba. Entonces, de esa forma fue un poco más económico conseguirlo y aún así pudimos trabajar la técnica de los vitrales, que por cierto les encantó con las técnicas que más disfrutaron, y no fue tan costosa como en realidad lo sería si hubiéramos usado todos los materiales comprados. Bueno, este colegio tiene un enfoque meramente técnico en el que se educa a los chicos para que sean productivos para el municipio y para que cuenten con las herramientas necesarias para cubrir los campos ofrecidos para el pueblo, o sea, agrícolas. Pero la educación en artes en realidad no es una prioridad. Ellos ni siquiera han tenido nunca clases de artes, porque acá en el municipio lo ven más como un pasatiempo, no como un campo laboral, o al menos como un área necesaria para brindar una educación íntegra a los chicos y fortalecer habilidades que en otras materias o en otras áreas les va a ser muy útiles. Entonces fue un poco difícil lograr que se le diera la importancia que esta área merece y que dejaran de decir que era la clase de manualidades, porque ese es el concepto que tienen, es la clase de manualidades, pero no lo ven como una clase realmente de arte. Es por eso que no me quedé solamente en hacer manualidades, como ellos decían, sino que decidí articular las materias entre teoría y práctica. Entonces les enseñé diferentes momentos de la historia y la técnica correspondiente a esta. Así ellos podían articular ambos aprendizajes y tener un aprendizaje mucho más significativo. Tanto así que en ocasiones ellos llegaban de las clases sociales contándome que habían podido participar mucho más en la clase porque habían visto momentos de la historia que nosotros también habíamos trabajado en nuestra clase y ellos podían estar aportando a la clase cosas que ya habíamos visto nosotros. Digamos, en una futura oportunidad me parecería súper interesante que se pudieran articular estas materias y que el colegio creara un área de arte en la que las pudiera articular y así trabajar en colaboración con nuestros maestros, no solamente con sociales sino con otras materias, para que así entre todos puedan complementar los temas que están viendo en una y otra materia y así los chicos puedan articular todos sus aprendizajes, no tenerlos solamente en la teoría sino que puedan llevarlos a la práctica y es tener un aprendizaje mucho más significativo para ellos. Bueno, otro tropiezo que tuve fue el constante cambio de salón. En un principio me habían asignado una de las aulas de audiovisuales, pero esta aula la usan todos los profesores de todas las materias. Entonces cada vez que llegaba a clase había algún maestro ocupándole, me cancelaban mi clase, entonces era muy complicado y no me asignaban un nuevo salón. Entonces tuve que buscar en repetidas ocasiones al rector hasta que lo convencí de asignarme un nuevo salón, pues que yo sabía que estaba desocupado y del que podía hacer uso. Y allí fue donde tuvimos la mayoría de las clases. El problema con ese salón es que era un desastre en realidad. Estaba lleno de computadores viejos, mesas rotas y cosas que pues hacían muy difícil el trabajo porque el espacio no era muy amplio y eran demasiados chicos, entonces necesitábamos sacar todo esto que había allí. Entonces tuve que buscar otros salones para mover todas estas cosas que en realidad nos estaban estorbando y que nos ocupaban espacio. Y una vez que hice eso, lo primero que quise hacer fue un mural que realicé dentro del mismo salón, porque quería que los chicos tuvieran como un espacio en el que pudieran colgar sus propios trabajos y lo que iban aprendiendo clase tras clase. Pues así lo hicimos en cada una de las clases y ellos eran súper orgullosos que le tomaban fotos al mural con sus trabajos y todo. Entonces fue una buena estrategia de pronto para que ellos fueran viendo su avance también. Fui decorando el salón poquito a poquito y le fui poniendo carteles y cosas porque los salones son demasiado grises, son muy sombríos. Quería darle un poco de color y que ellos se metieran más como en esta dinámica del arte y que tuvieran como las ganas de crear. Entonces, una estrategia que tuve con el salón para mí fue lo mejor que pude hacer. En un principio les había organizado en mesa redonda porque quería que entre todos habláramos, digamos que lleváramos a cabo las actividades, pero vi que no me había funcionado porque se paraban mucho de puesto, iban de un lado al otro, se gritaban de un lado al otro por materiales y eso, entonces no funcionaba. Así que la estrategia que hice al final fue organizarlos en grupos. Entonces los dejé que trabajaran con sus mismos amigos, con los chicos
que más afinidad tenían, porque igual eso era lo que quería. Si bien era un riesgo en cierta forma porque se podía llevar a que hablaran más, también podía hacer que el trabajo fuera más dinámico y fuera más ameno para ellos, ya que estaban trabajando con las personas que mejor se llevaban en el salón. Desde que se organizaban en grupos y organizamos el salón en 6 grupos. Y así entre ellos podían ir trabajando de forma colaborativa y veía que en realidad fue lo mejor que se pudo hacer porque dejaron de pararse de los puestos, ya entre ellos mismos se compartían materiales, hablaban todo el tiempo sobre sus trabajos, entre ellos mismos tenían dudas o inquietudes, las solucionaban. Cuando yo pasaba después de grupo en grupo, si estaba en un grupo y tenían alguna inquietud, solucionábamos la inquietud y luego cuando pasaba al siguiente, tenían la misma inquietud, podíamos solucionarlo más fácil porque ya otros grupos tenían la misma inquietud que habíamos solucionado entre todos. Entonces fue un trabajo muy colaborativo, muy dinámico, que en realidad nos dio muy buenos resultados y fue la mejor organización que pudimos tener. Luego de todo esto nos cambiaron una vez más de salón. Este fue el cambio más complicado porque ya teníamos allí como todos los trabajos, los materiales, ya habíamos adecuado todo a los grupos y ya estaba todo según, o sea, como nos estaba funcionando. Entonces tuvimos que volver a organizar todo, rastrear todos los materiales y todo. De hecho, en este cambio se dañaron algunos de los trabajos porque los otros cursos que usaron el salón del que nos sacaron no cuidaron los trabajos y los dañaron. Entonces fue un poco complicado, pero bueno, logramos trasladarnos al siguiente salón, organizarnos y volví a aplicar la misma estrategia de trabajos en grupos. Acá fue más complicado porque acá no teníamos mesas y sillas, sino que teníamos sillas universitarias. Y las mesas no colaboran nada y son muy complejas para trabajar porque al ser inclinada las pinturas se los regaban durante todas las clases, entonces no era nada cómodo para ellos el trabajo en estas sillas, pero aún así bueno, intentamos llevar lo mejor posible y adecuarnos a las circunstancias y organizar todo para que nos funcionaran las clases. Bueno, durante toda la práctica además nos cancelaron muchas clases, algunas veces porque habían charlas del SENA, del Banco Agrario o capacitaciones que en realidad no estaban en el calendario, otras veces por jornadas deportivas o por salas de bandera, ministerio o actividades así. En realidad solamente me enteraba cuando ya estaba en el colegio. Faltó mucha comunicación, fue un poco informal en ese sentido, a mí nunca me comunicaron cuando hubo estos cambios. Entonces, al ver estos inconvenientes, decidí hablar con los chicos y proponerles que creáramos un grupo de WhatsApp. Así que creamos un grupo con todos los chicos del salón y conmigo, y así por ahí mismo, por el mismo grupo, les indicaba los materiales que tenían para la siguiente clase y así no faltaban con lo que debían llevar. Y así mismo también ellos me informaban cuando de pronto iban a tener alguna actividad y así podíamos reorganizar el horario y acomodarla en una nueva clase para que no perdiéramos esas horas. Entonces esa fue una estrategia que también nos funcionó y que nos dio buenos resultados. Uno de los mayores estudios que tuvimos fue ya en las últimas semanas, donde llegó un profesor nuevo de sociales y a él le dieron todas mis horas de clase. Entonces fue un poco complicado porque tuve que volverme a reunir con el coordinador y con el rector y organizar un nuevo horario de trabajo para que pudiéramos organizar todas estas horas sin afectar el proceso de las clases. Algo que tuve que hacer fue hablar con los diferentes profesores del colegio. Algunos de ellos ya habían terminado temas y habían hecho sus evaluaciones finales. Entonces ellos muy amables me cedieron sus horas para que yo pudiera continuar con mi proceso. Y así pudimos recuperar tiempos que habíamos perdido en esas clases sociales que el profesor ahora estaba tomando. Y bueno, pues en realidad no todos fueron inconvenientes, también tuve muy buenos aprendizajes y momentos muy lindos que va a recordar. En serio fue una experiencia muy enriquecedora para mí. En un principio estaba muy nerviosa porque me iba a enfrentar a un grupo muy grande y eran chicos desconocidos en cierta forma, pero poco a poco pues me di cuenta de que ellos me enseñaron que yo podía en realidad ser amiga de ellos. Llevamos una relación muy chévere durante los descansos, como que todo el tiempo me buscaban, estábamos juntos, fue muy chévere, podíamos llevar una buena relación de amistad, pero al mismo tiempo en las clases ellos sabían que tenían que trabajar de cierta forma y cumplir con ciertas actividades y llevar cierto nivel de orden en el aula. Entonces las actividades podían ser muy dinámicas, pero no tenían que dejar de ser estrictas y de perder ese orden que debe haber en un aula.
Aprendí también que es muy importante saber adaptar las clases de acuerdo al grupo con el que se va a trabajar y adecuarnos también a todos estos cambios que se nos vienen y estos cambios de momento que llegan, como todos estos que tuvimos durante el proceso. Pero es importante adecuarlos porque en un principio, digamos, yo tenía una idea muy equivocada, había planeado actividades muy sencillas para ellos porque como sabía que ellos nunca habían tenido un proceso de artes, pensé que necesitaban algo muy elemental, pero también pensé que debería ser importante exigirles un poquito y hacer que le perdieran ese miedo que le tenían al papel porque no se le acercaban ni siquiera a la hoja, o sea, ni siquiera hacían el intento. Entonces, de a poquito les fui exigiendo más y más y ellos les daba miedo y decían que no tenían ni idea, que no sabían dibujar, que nunca habían visto nada, pero fueron soltándose y en la medida en que ellos vieron su proceso, ellos mismos se fueron exigiendo y los trabajos evolucionaron y fueron mejorando mucho a lo largo de cada una de las clases. Encontré chicos con talentos muy grandes, muchos de ellos inclusive me preguntaron qué carrera estudiaba, en dónde la estudiaba, les gustó la idea de estudiar una carrera de artes. Eso es algo que en realidad me alegra muchísimo porque ellos nunca habían tenido ningún contacto con el arte y que digan eso es importante para mí, porque que haya logrado tocar a unos 2 o 3 chicos del salón, para mí eso es más que suficiente. Ellos al comienzo estaban un poco reacios a la idea del arte y ni siquiera trabajaban durante las clases, pero ellos vieron sus propias habilidades y incluso comencé a verlos durante los descansos con cuadernos, dibujando o practicando lo que vimos durante las clases, y eso pues fue muy bueno para mí porque le perdieron ese miedo al papel. Ellos en realidad no tenían ninguna idea de todo lo que el arte les podía ofrecer y nunca habían tenido ningún contacto directo con el arte, pero según lo que yo vi y los comentarios que ellos mismos me hicieron, así como lo fue para mí, también para ellos fue una experiencia muy enriquecedora y gratificante. En serio que fue algo que me enseñó mucho a mí y me alegra haberles podido dejar también algo a ellos y un gusto, por lo menos que hayan tenido contacto con el arte y que le pidan a los profesores tener futuras clases de arte. Es algo que en realidad me alegra, me hace que valga la pena todo este proceso de cambio de salón y todo eso. Todo valió la pena porque fue una experiencia muy enriquecedora para ambas partes.